El sol en esta parte del oeste no daba tregua. No era un calor amable, sino un martillo inclemente que golpeaba la tierra agrietada sin descanso día tras día. Dejaba tras de sí una estela de calor ondulante, polvo fino, y un silencio tan denso que parecía una presencia viva. Un silencio que devoraba cualquier sonido sin dejar rastro. Pero aquella jornada ese silencio fue roto por el traqueteo áspero de una rueda golpeando contra una piedra, seguido de un ruido aún más cruel, el desprecio de un hombre. En medio de esa quietud aplastante se concretó un pacto infame. El alguacil Alistair Thorne, un hombre que llevaba la ley en el bolsillo del pecho y el corazón hueco, empujó una silla de ruedas con un último empellón. La rueda de hierro tropezó con una roca, sacudiendo a quien iba sentada. Era su hija Alara, pero para él no era familia. Era apenas una marca en su linaje. Una ofensa al apellido que había construido a base de miedo y disciplina. Alara había aprendido hacía mucho a hacerse invisible, a replegarse en el refugio silencioso de su mente, donde el veneno de su padre no podía alcanzarla del todo. Mantenía la vista clavada en la madera astillada del porche, negándose a regalarle el placer de ver su temor. Las lágrimas se le habían agotado años atrás, dejando una capa seca de sal como escudo. «Es tuya». Alistair escupió las palabras. Su voz cortaba el calor como un cuchillo. No se dirigía a Lara, sino al hombre que observaba desde la sombra de la entrada de la cabaña. Selló la entrega lanzando al suelo una botella de mezcal barato y una jarra de leche de cabra. El licor se derramó. La jarra cayó con un golpe sordo. Ese era el precio de un alma. El hombre que presenció ese ofrecimiento se llamaba Caleb. Un veterano con ojos marcados por las sombras de una guerra sobrevivida y por las llamas que le arrebataron todo lo demás. Su rostro era un mapa tallado por el sol y el dolor. Pero su postura era tan firme como los riscos que salpicaban el desierto. Miró al sheriff, luego a la muchacha y finalmente al pago humillante tirado en el polvo. No dijo una sola palabra. Alistair soltó una risa seca, quebradiza como hueso viejo. «No pongas esa cara, viejo. Considéralo un obsequio, algo que te haga compañía». En su mente acababa de dictar una lenta condena. Se imaginaba a su hija consumiéndose en ese rincón perdido, olvidada. Su defecto borrado al fin de su vida. Una solución pulcra, eficaz. Pero Caleb no rió. El sheriff montó su caballo, se alejó sin mirar atrás, dejando a Lara bajo el cielo ardiente. Caleb vio lo que Alistair jamás quiso ver. No vio una carga. No vio algo roto. En ella percibió una chispa, una brasa obstinada de voluntad enterrada en un cuerpo traicionado por sus propios huesos. Vio unos ojos que se negaban a quebrarse, aunque hacía tiempo habían dejado de esperar. El sonido del caballo alejándose se desvaneció, y el silencio regresó aún más pesado por lo ocurrido. Alara no se movió. Esperaba lo inevitable, que aquel desconocido la gritara, la ignorara, o algo peor. El sol quemaba y los brazos metálicos de su silla le ardían bajo las manos. Quizás pasaron horas. Ella ya no lo sabía. Estaba resignada a pasar la noche ahí mismo, en el porche, a merced del clima y de lo que la oscuridad trajera. Pero al caer el crepúsculo, cuando el horizonte se tiñó de tonos morados y naranjas, un nuevo sonido cortó la inmovilidad: el raspar de una sierra contra madera vieja, el ritmo constante de un martillo. Alara miró hacia la puerta. Caleb trabajaba sin decir una palabra. Su espalda ancha estaba vuelta hacia ella. Se movía con precisión y economía, desarmando un viejo cajón y midiendo las tablas contra el único escalón que daba acceso a su casa. Estaba construyendo una rampa improvisada. No era lástima lo que le ofrecía. Alara conocía esa mirada condescendiente y vacía. Lo que Caleb le tendía era algo muy distinto, una posibilidad real de entrar por su cuenta. Estaba trazándole un camino allí donde solo había muros. Y en ese acto sencillo y callado, bajo un cielo en apagado, Caleb sembró la primera semilla de algo que su padre siempre le había negado: una elección. Si crees que esta historia merece ser contada, escribe un 1 en los comentarios. Y suscríbete para ayudarnos hasta llegar a 10,000 almas. Tu apoyo hace posible más historias del viejo oeste como esta. Ahora veamos qué ocurre cuando la bondad se confunde con debilidad.
Los primeros días se deslizaron en un silencio más denso que cualquier charla, un mutismo con peso saturado de preguntas sin pronunciar y fantasmas de antiguas crueldades. Para Elara ese silencio era otra prueba más. Ella conocía los zarpazos de las palabras duras y la indiferencia punzante. Sabía reconocer el filo de la malicia directa. Pero este silencio era otra cosa hacia una extensión sin mapas, un territorio inexplorado. Observaba a Caleb con atención constante. Sus sentidos afilados por años de estar alerta al golpe inesperado no se relajaban. Como halcón cazando entre los maizales, seguía cada movimiento esperando la inevitable traición. Esperaba el instante en que la amabilidad se tornara en fastidio cuando el peso de su presencia se manifestara en una mandíbula apretada o en un insulto entre dientes. Pero él era un hombre de acciones silenciosas. Su pasado era un paraje calcinado al que no volvía y el futuro no era más que la siguiente tarea del día. Cada amanecer antes de que el sol asomara tras las sierras dentadas, ella despertaba con el roce sutil de la mesa al moverse. Un plato de avena humeante la esperaba con el vapor elevándose como una plegaria en el aire fresco. Al lado, un poco de leche de cabra que él había intercambiado por ella. Nunca decía nada. No la llamaba. Ya estaba afuera su silueta ancha recortada contra el cielo violáceo del alba ocupado con la cabra o reparando algún alambre flojo. Se movía con la naturalidad de quien trabaja por instinto sin espacio para palabras de sobra. Al principio ella se negó a comer. Era un reto. Un acto tonto y obstinado para ver si él la obligaba. Esperaba que le quitaran el plato con reproches que le gritaran por desagradecida. Su padre le había enseñado que todo regalo llevaba una deuda oculta, pero Caleb jamás comentó nada. Si no comía, él simplemente vaciaba la avena en el balde de los cerdos al regresar al mediodía sin un solo gesto. La tercera mañana el hambre ganó. Sus manos temblaban. Rodó hacia la mesa y alzó la cuchara. El calor del plato penetró sus dedos entumecidos. La avena era simple pero caliente, y era suya. No era una limosna con factura, era alimento. Sencillo. Dado sin condición. La sensación era tan desconcertante como reconfortante. El miedo tan agudo y cortante como una helada comenzó a ceder en los bordes. Fue reemplazado por una curiosidad tímida pero persistente. ¿Por qué esa pregunta flotaba entre los silencios de la cabaña, entre los golpes del hacha y el crujido de la leña al caer? Nadie acoge a un perro callejero, sin esperar que al menos ladre ante el peligro. ¿Qué esperaba él de ella? ¿Qué precio pensaba cobrar? Lo vigilaba intentando encontrar la grieta en su fachada impasible, pero solo hallaba constancia. La rampa improvisada de aquella primera noche ya no estaba. En su lugar había algo firme y bien hecho. La madera estaba lijada con cuidado para no trabarse en las ruedas, ni astillarle las manos. Era parte de la casa ahora. No un parche, sino una bienvenida. Una declaración callada de que ella tenía lugar allí. Sin embargo, el mundo no se quedaba fuera. La crueldad del pueblo la seguía como sombra. Cada vez que Caleb iba al pueblo por provisiones, solo cuando era imprescindible, regresaba con la mandíbula tensa, el silencio más afilado, su expresión endurecida como roca. Elara intuía lo que le habían dicho. La carga de Caleb. Ese despojo que Thorn por fin se quitó de encima. ¿Qué quiere un viejo con una tullida de todos modos? Los susurros eran veneno que se colaba bajo la puerta. Caleb nunca los repetía. Pero ella los reconocía en la manera brusca con que soltaba los sacos de harina, en cómo su mirada se quedaba fija en el horizonte como si buscara a un enemigo invisible. Sabía lo que era ser descartado. El fuego que le arrebató a su esposa e hijo no solo lo dejó sin familia, lo marcó como un hombre acabado. Y al ver cómo miraban a Elara revivía esas mismas miradas que un día lo atravesaron a él. Conocía el vacío de ser definido por lo que se ha perdido. Una noche el cielo se partió. Una tormenta rugió desde las llanuras. El viento y el trueno se soltaron como bestias. La lluvia golpeaba el techo de madera con furia desatada. Cada ráfaga era un gemido que se colaba entre las grietas. Era de esas tormentas que achican el mundo hasta reducirlo a 4 paredes y un círculo de fuego tembloroso. Y el caos afuera no era distinto al que agitaba la memoria de Caleb.
Aquella noche en que el humo no significó calor, sino el final de todo. Estaban sentados uno frente al otro, a ambos lados del hogar. Las sombras del fuego danzaban entre ellos largas y ondulantes. Caleb reparaba una brida de cuero, sus manos grandes se movían con lentitud meticulosa, casi con ternura. El ara miraba las llamas sintiendo su calor en el rostro. Un contraste brutal con el nudo helado de miedo y desconcierto que le apretaba el estómago. Afuera la tormenta le infundía un tipo extraño de valor. Con el rugido del viento, su propia voz débil y poco usada ya no le parecía tan temerosa. Sentía como si el mundo entero se hubiera quedado sordo. Solo aquel hombre y el fuego podían escucharla. Tenía que saber. Necesitaba entender. Por primera vez rompió el silencio espeso que los envolvía. «¿Por qué haces esto?», preguntó. Su voz sonaba áspera, oxidada por tanto tiempo sin usar, y se quebró en la última palabra. No fue tanto una pregunta como una acusación. Las manos de Caleb se quedaron inmóviles. El trozo de cuero que trabajaba quedó inerte sobre su regazo. No la miró. Fijó los ojos en las llamas. Y en ellos el ara vio reflejos de otros fuegos de pérdidas pasadas. El silencio se estiró solo roto por la furia de la tormenta y el chasquido de los leños ardiendo. Él estaba visitando un terreno quemado en su memoria, un lugar del que nunca hablaba, pero que siempre cargaba con él. Ella pensó que quizás no respondería, que su pregunta sería tragada por la tormenta como tantas otras cosas. Cuando al fin habló, su voz era baja y firme, tan sólida como las piedras del hogar a sus pies, porque nadie más lo haría. Dejó que esa verdad simple y devastadora colgara en el aire. Era una condena directa a su padre, al pueblo, a todo un mundo que la había dejado atrás. Era una realidad cruda, sin adornos. Sintió una punzada de desilusión. Era lástima, solo que con otro sabor. Lo hacía porque sentía que era su deber. Entonces giró apenas la cabeza, y sus miradas se cruzaron en el titilar del fuego. Los ojos de Caleb no reflejaban lástima. Había en ellos algo distinto, más hondo. «Y porque cuando él te dejó, tú no lloraste». Esa frase la golpeó más fuerte que cualquier insulto. No era un halago por ser fuerte. Era un reconocimiento. No veía a la chica en silla de ruedas, al estorbo que el sheriff despreciaba. Veía la voluntad férrea que se necesitaba para permanecer bajo ese sol brutal, abandonada por su propia sangre sin derramar ni una sola lágrima. En su silencio no había visto debilidad. Había visto resistencia. Había visto la pelea que incluso ella había olvidado que tenía dentro. Ese núcleo pequeño y duro que se negaba a apagarse. No era compasión, era respeto. Una sola lágrima, la primera en años, escapó y surcó su mejilla fría con una estela ardiente. La tormenta rugía afuera. Pero dentro de la pequeña cabaña, algo fundamental se había movido. Sobre la dura tierra del respeto. Algo que Alara jamás había sentido antes. Una cosa frágil pero real, la confianza. Apenas nacía. Esta era apenas el principio de su historia. Si sientes esa chispa de rebeldía, comenta con un 2 y dinos qué crees que significa la promesa de Caleb. La tormenta de afuera no es nada comparada con la que se avecina. La paz era como una capa delgada de hielo sobre un lago profundo y gélido. Durante algunas semanas, Alara y Caleb convivieron en un silencio compartido. Un ritmo de tareas y comidas tranquilas comenzó a instalarse entre ellos. Ella aprendió a distinguir el sonido de sus pasos. Ese ritmo firme que anunciaba su regreso del potrero lejano. Él, a su vez, reconocía el leve murmullo de las ruedas de ella sobre la madera del piso. Un sonido que poco a poco se volvió parte de la casa misma. La confianza entre ellos no se decía, no se construyó con palabras. Se cimentó con una comida compartida durante la tormenta y con la mirada silenciosa de un hombre que realmente ve. Alara incluso encontró pequeñas formas de aportar. Remendó una de las camisas de Caleb con puntadas finas y precisas. Una tarea sencilla que devolvía sentido a sus manos después de tanto tiempo sintiéndose inútiles. Ese mundo pequeño y resguardado que construyeron era todo lo que tenían, y como todo lo frágil, estaba destinado a romperse. El sonido fue lo primero.
una intrusión fea que desgarró la quietud de la tarde. No era el trote parejo de un solo jinete, sino el tamborileo desordenado de varios caballos espoleados con furia acompañado de carcajadas roncas y ebrias. El ruido raspaba los nervios de Alara como una lima oxidada. Ella estaba en el porche. Observaba cómo el calor hacía danzar el aire sobre la llanura, pero la sangre se le heló. Conocía esa risa. Era la de su padre en los peores momentos de su crueldad. Sheriff Alistair Thorne había vuelto, y no venía solo. Junto a él cabalgaba uno de sus ayudantes. Un tal Finn, con la cara roja y manchada por el sol y el alcohol. Sujetaron a los caballos con tanta violencia que los animales relincharon y agitaron las cabezas removiendo el polvo seco. El hedor a sudor rancio y whisky viejo se acercaba a la cabaña. Una peste insoportable. No venían a hablar. Venían a divertirse. Vaya, vaya, tronó Alistair, arrastrando las palabras. Bajó de la silla con torpeza. Su cuerpo se movía pesado e inestable. Señaló con un dedo tembloroso a Alara que seguía inmóvil en el porche. Mira nada más, Finn. Todavía respira. El ayudante soltó una risita desagradable húmeda. Claro que sí, sheriff. Parece que el viejo la ha estado alimentando. La palabra eso la golpeó como si le hubieran dado un puñetazo. Era la palabra que su padre usaba cuando quería borrar por completo su humanidad. Todo lo que había logrado reconstruir con esfuerzo. Volvía a desmoronarse en segundos. La frágil noción de identidad que Alara apenas comenzaba a cultivar en la serenidad del rancho de Caleb se hizo añicos de golpe. Volvió a estar atrapada en el cuarto oscuro de su niñez. Pequeña. Indefensa. Un ser despreciable. Sus manos apretaron con tal fuerza los brazos de su silla que los nudillos palidecieron. «Parece que te cuidan bien», soltó Alistair con sorna. Sus ojos duros y diminutos se clavaron en ella. Dio un paso tambaleante hacia la entrada. O tal vez el viejo encontró utilidad en algo roto después de todo. Finn soltó una carcajada áspera. Alara sintió que el estómago se le volteaba. El aire se hizo espeso. Respirar se volvió difícil. Todo se redujo al rostro burlón de su padre. El reflejo del sol en la estrella de su pecho la cegaba. Un símbolo no de justicia, sino del poder absoluto que él ejercía sobre su vida. Él se alimentaba de su terror silencioso como un sopilote sobre carne muerta. Llegó al borde del porche imponente. El olor de su cuerpo, mezcla de alcohol, barato cuero y rencor viejo, le llenó las narices. La broma se acabó, gruñó. Su voz descendió a un tono grave y áspero. Estiró el brazo. Su mano en forma de garra apuntó directo a la empuñadura de las sillas de ruedas. Es hora de volver a casa, inútil. Antes de que sus dedos tocaran el hierro frío, otro sonido rasgó el aire. ¡Clic! No fue un ruido fuerte. Era un chasquido seco, preciso, metálico. El martillo de un rifle siendo preparado. Más silencioso que el viento, más tenue que la risa entrecortada de Finn. Pero en ese instante fue el único sonido que importaba en el mundo. Era un aviso definitivo. Una línea acababa de ser cruzada. Alistair se congeló. Su mano quedó suspendida en el aire. Su cabeza giró bruscamente hacia la puerta de la cabaña. Caleb estaba ahí. No apuntaba el rifle Winchester. Lo sostenía bajo recostado en su antebrazo, pero su presencia llenaba todo el espacio entre ellos. Un largo y oscuro pedazo de acero que cambiaba por completo las reglas del juego. Su rostro parecía tallado en piedra, sus ojos fríos y planos como el cielo en enero. No había actuado con rapidez, simplemente estaba ahí. Un pilar de resolución letal serena. Miró a Alistair, luego a Finn. Su mirada se detuvo lo justo para dejarlos fuera del conteo. «Salgan de mi tierra», dijo Caleb. No alzó la voz. Fue un murmullo profundo, el sonido de piedras crujiendo bajo tierra. No era una súplica. Era una sentencia. La valentía borracha se esfumó del rostro de Alistair, un abusivo acostumbrado a presas fáciles, a los que no se defienden. Pero en los ojos de Caleb no vio a un viejo solitario. Vio a un combatiente. Vio a un hombre que no tenía nada que perder. Y eso
Lo volvía el más temible del territorio. Alistair se irguió intentando ponerse la máscara de autoridad herida. Esto es un asunto oficial, Caleb. Estoy aquí por mi hija. Ella ya no es tu hija, replicó Caleb con voz firme. Ya no. Tú la vendiste. Ahora lárgate de mi tierra antes de que vayas más allá del límite. Por un largo instante nadie se movió. Solo el silbido del viento en la esquina de la cabaña se escuchaba. Los ojos de Alistair pasaban del rostro de Caleb al oscuro cañón del rifle. Tomó su decisión. El juego había terminado. Murmurando una maldición giró. Tropezó hacia su caballo y subió como pudo a la silla. Finn, más sobrio de lo que parecía, se apresuró a imitarlo. Espolearon a sus caballos y desaparecieron envueltos en su propia polvareda. El silencio que dejaron atrás era otro, vibrante, cargado de una violencia apenas contenida. Alara temblaba, no por el frío sino por la tormenta de emociones, terror, alivio y una vergüenza tan profunda que casi la ahogaba. Su compostura se quebró. Un sollozo ahogado escapó de su boca. Caleb se movió bajo el rifle y lo apoyó con cuidado contra el marco de la puerta. Caminó hasta el borde del porche y se detuvo. Le dio la espalda dándole tiempo. Luego se giró. Y la dureza en su mirada había desaparecido, reemplazada por esa misma gravedad silenciosa que ella había visto durante la tormenta. «Ya se fue», dijo con suavidad. «Volverá», murmuró ella con voz quebrada. Y entonces su historia brotó de golpe. Le habló de las puertas cerradas con llave, de los murmullos a sus espaldas, de las sentencias crueles de su padre. De cómo le decía que su cuerpo era un castigo divino por algún pecado oculto. Que ella era una mancha en su apellido, algo que debía ocultarse. Caleb escuchó, no la interrumpió. No ofreció frases vacías de consuelo. Solo se quedó de pie recibiendo el peso de sus palabras. Dejó que por fin su verdad tocara el aire libre. Absorbió su dolor con una calma más reconfortante que cualquier abrazo. Cuando ya no le quedaban palabras, solo respiraciones temblorosas, él hizo algo inesperado. Se arrodilló. Lento, con intención, bajó hasta quedar a la altura de sus ojos. Por primera vez, un hombre la miraba de frente. No desde arriba. La observó con el rostro surcado por lágrimas, su expresión seria cargada de una promesa. «Nunca más volverá a tener la primera palabra», dijo Caleb. Su voz tenía la firmeza de un juramento. «La próxima vez nosotros decidimos la conversación. La línea ha sido trazada. ¿De qué lado estás tú? Si estás con Caleb y con Alara, dale like. Suscríbete para no perderte lo que sigue y comenta con un 3 abajo. Porque la retirada del alguacil no fue un final. Fue una declaración de guerra. La promesa de Caleb no fue un murmullo nacido del calor de una confrontación destinado a esfumarse con la luz del amanecer. Fue algo firme, una promesa que se fundió con los cimientos mismos de la cabaña. Al día siguiente, el aire ya no era el mismo. La amenaza de Alistair seguía flotando en la distancia, una tormenta asomando en el horizonte. Pero dentro de aquel pequeño terreno que compartían algo había cambiado. El acuerdo tácito de mera supervivencia se había transformado en el murmullo tranquilo de una alianza. Alara lo observaba desde el porche, esperando la rutina habitual: reparar cercas, cuidar del ganado, y esas labores eternas que evitaban que el rancho fuera tragado por el polvo. Pero Caleb no caminó hacia el granero. Se dirigió al montón de desechos detrás. Un cementerio de maderas viejas, herramientas oxidadas y restos de proyectos olvidados. Tomó su sierra y el martillo. Pasó toda la mañana trabajando. Cerró. Martilló. Tomó medidas. No lo hacía con la prisa de alguien alzando defensas, sino con la paciencia tranquila de quien planta un árbol. Alara lo observaba con un nudo de confusión en el estómago. ¿Qué estaba construyendo? Un muro. Una barricada. Se preparó para una orden, una advertencia de mantenerse al margen mientras él se alistaba contra su padre. Al mediodía terminó. Lo cargó hasta un rincón soleado junto al porche. No era un muro. Era una caja de madera larga y angosta, elevada sobre 4 patas firmes. Su altura coincidía perfectamente con su silla de ruedas.
Era un huerto elevado. Desapareció en el cobertizo y volvió con un costal pesado, lleno de tierra oscura y rica, seguramente traída desde el arroyo a kilómetros de allí. Llenó la caja a sus manos, removiendo la tierra, rompiendo los terrones, alisando la superficie. Luego se acercó a ella, no dijo nada. Simplemente abrió su palma endurecida. En ella había 3 pequeños sobres de papel frijol, calabaza y zanahoria. Los puso con cuidado en su mano. Sus dedos se cerraron en torno a ellos. El papel era delgado, crujiente. Miró de las semillas al lecho de tierra y luego a su rostro. La pregunta estaba en sus ojos. No hizo falta pronunciarla. Caleb miró la tierra fértil, luego a ella. «A la tierra no le importa si puedes caminar», dijo él, su voz baja y serena. «Solo le importa si la cuidas». Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Toda su vida su cuerpo había sido una barrera, una lista de lo que no podía hacer, la razón de su encierro. Pero a la tierra eso no le importaba. Al sol tampoco. Las semillas en su palma no veían limitaciones, solo esperaban unas manos, cualesquiera manos, las suyas. Por primera vez en más de una década, sintió la tierra entre los dedos. No era la suciedad que su padre siempre usó para degradarla. Era fresca, húmeda, con olor a vida y a lluvia. Con paciencia casi sagrada presionó un frijol en la tierra. Luego otro. Y otro más. No solo sembraba vegetales. Sembraba una afirmación. Estaba echando raíces en un lugar que por fin podría llamar suyo. El trabajo con la tierra transformó el ambiente en la cabaña. El huerto se volvió su espacio, su tarea. Ese pequeño acto de creación se filtró a otras áreas de su vida. Ya no era solo una huésped. Ya no era un estorbo humano que Caleb había recogido. Comenzó a ver realmente su entorno. Encontró aguja e hilo y remendó los bordes raídos de las cortinas sencillas. Reorganizó las latas de comida en las repisas, creando un orden donde antes no lo había. Estaba tejiendo un hogar puntada a puntada, transformando el refugio austero de Caleb en un santuario compartido. Una mañana tomó una decisión. Era aterradora y emocionante. Iba a ir al pueblo. El trayecto fue una prueba. Las 2 millas del camino lleno de baches fueron un reto para su silla. Cada piedra, un golpe. Cada tramo de arena, una batalla. El sol caía a plomo y el sudor le corría por la espalda. Más de una vez pensó en regresar, pero la imagen del rostro burlón de su padre y la calma firme de la promesa de Caleb la impulsaron a seguir. Cuando por fin rodó por la polvosa calle principal del pueblo, sintió que atravesaba un campo minado. Las ventanas parecían llenarse de ojos, las conversaciones se apagaron. La gente la observaba. Sus rostros mostraban una mezcla de lástima, curiosidad morbosa y desconfianza. Estaban acostumbrados a verla como un fantasma, un rumor susurrado en la casa del sheriff. Verla así al descubierto, sola y moviéndose por su propia voluntad, alteraba el orden natural. Mantuvo la barbilla en alto, los ojos fijos en el letrero descolorido de la tienda general. Sus manos empujaban las ruedas con un ritmo firme y decidido. Maniobró su silla por la entrada hasta llegar al mostrador. El dueño, un hombre regordete llamado Jeb, que conocía a su padre desde hacía años, levantó la vista. Su mandíbula cayó de la sorpresa. Apenas la semana pasada la había llamado la carga de Caleb frente a sus clientes. «Necesito un costal de harina», dijo a Lara con voz clara, más fuerte de lo que esperaba. «Y café». Jeb parpadeó tratando de recomponerse. «¿Caleb te mandó?», preguntó. Su tono rezumaba incredulidad condescendiente. Alara sostuvo su mirada sin titubear. «Me mandé yo misma». Esa frase simple quedó flotando entre ambos. En ese momento Jeb no veía a la hija lisiada del sheriff. Veía a una clienta, a una mujer. Tardó unos segundos en reaccionar. Su actitud tosca de siempre había desaparecido, sustituida por una torpeza nerviosa. Colocó el saco de harina sobre el mostrador y pesó los granos de café. Alara pagó con monedas, dejándolas una por una sobre la madera gastada. El sonido resonó como un disparo en la quietud de la tienda.
Era el eco de su voluntad rodando de vuelta por la calle polvorienta. Notó las miradas otra vez, pero ya no eran iguales. La lástima seguía ahí sí, pero ahora venía mezclada con algo nuevo. Un respeto a regañadientes. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora estaba viviendo. La cabaña ya no era un refugio temporal. Se había convertido en una fortaleza. Una construida no con piedras ni disparos, sino con constancia, y los brotes testarudos que por fin emergían de la tierra oscura de su huerto. No solo está cultivando hortalizas, está cultivando su columna. ¿Crees que su nueva fuerza será suficiente? Escribe un 4 en los comentarios, si crees en su lucha, pero el odio de su padre tiene raíces hondas. Las estaciones empezaron a girar. El calor sofocante del verano se dio paso a la luz dorada del otoño. El jardín de Alara no solo sobrevivía. Sus enredaderas de frijol trepaban por los andamios rústicos que Caleb había construido. Las calabazas engordaban y se teñían de amarillo, y las copas verdes de las zanahorias rompían el polvo marrón con un estallido de color. Ese pequeño terreno era un acto de rebeldía, una afirmación de vida, en un lugar empeñado en acabar con ella. Sus días tomaron un ritmo distinto, una rutina silenciosa de labores compartidas. Ella cuidaba su huerto. Él atendía el rancho. Por las noches la cabaña olía a verduras asadas y pan recién horneado. El silencio entre ellos ya no pesaba con dudas, era cómodo, lleno de la comprensión callada entre dos almas que encontraron refugio en el otro, pero el crecimiento de Alara era una amenaza en el mundo meticuloso de su padre. El odio de Alistair Thorne era una bestia viva, un parásito que necesitaba un huésped. Se alimentaba de su debilidad, de su encierro, de esa independencia que empezaba a brotar. Los rumores en el pueblo sobre su visita a la tienda, el simple hecho de hacer brotar vida de la tierra. Era una ofensa imperdonable. La mancha sobre su apellido no se había desvanecido en el exilio. Había florecido. No lo iba a permitir. El aviso llegó un martes. Un jinete solitario, uno de los jóvenes ayudantes de Alistair, se acercó al rancho. No tenía la arrogancia tambaleante de Finn. Se notaba tenso sin atreverse a mirar más allá del hombro de Caleb. Le entregó un papel doblado, dio la vuelta a su caballo y se esfumó antes de que el polvo tocara el suelo. Como un niño que acaba de soltar una víbora en una caja. Era una citación judicial formal. Las manos de Alara temblaron al desplegarla. El estilo florido de la escritura era un idioma de poder que conocía demasiado bien. Declaraba que ella y Lara Thorne enfrentaba cargos por vagancia pública y alterar el orden. Era un chiste grotesco, una deformación de la ley tan descarada que dejaba sin aliento. Su única visita al pueblo, su primer acto de autonomía, había sido convertido en delito. Al leer el papel, las sólidas paredes de la vida que estaba forjando parecieron disolverse. Ese documento era una cadena forjada en tinta, diseñada para arrastrarla de regreso al dominio de su padre, a la oscuridad. Todo lo construido, los brotes verdes, la dignidad silenciosa que había defendido, parecía frágil, como si el peso de la firma de su padre fuese a destruirlo. Caleb notó cómo se le iba el color del rostro. Le tomó el papel de entre los dedos. Lo leyó en silencio, su cara inalterable. Por un largo momento solo sostuvo esa orden que pretendía borrarlo todo. Después, sin decir nada, caminó hasta la chimenea. Se arrodilló y acercó el papel a las brasas. La esquina se encendió, se curvó volviéndose negra. La escritura cruel y elegante de su padre se volvió humo y subió por la chimenea de piedra. En segundos la citación no era más que ceniza gris, quebradiza que se deshacía al tocarla. Alara se quedó mirando, el corazón desbocado. Caleb se incorporó y la miró. «Su ley no llega a esta cabaña», dijo en voz baja pero firme. «Esta tierra es nuestra». Sus palabras eran un escudo, aunque ambos sabían la verdad. Quemar ese papel era un acto de desafío, no de victoria. Era gasolina al fuego. Alistair no enviaría otro documento. La próxima vez vendría con violencia. Vendría a llevársela a romper no solo su espíritu, también a quebrar a Caleb. Se había declarado la guerra. La preparación comenzó esa misma tarde con la luz desvaneciéndose. No hubo palabras ni planes hablados. Fue un acuerdo silencioso entre dos guerreros listos para un sitio.
Caleb bajó la Winchester. Se sentó junto al fuego desmontándola con calma, limpiando cada parte con trapo y aceite hasta que brillaba. Trabajaba con precisión solemne. No limpiaba solo un arma. Estaba templando su voluntad. Acomodó los cartuchos sobre la mesa cada uno, una posible respuesta a lo que se avecinaba. Alara lo observó unos instantes. Luego rodó hacia el huerto. El sol ya se había ocultado. La luna proyectaba sombras largas sobre los surcos. No miraba sus plantas, miraba sus herramientas, las que le habían devuelto la vida, el vínculo con la tierra. Tomó la pala pequeña de hierro que usaba para cavar. Pesaba en sus manos. La llevó hasta la piedra de afilar de Caleb. Saltaron chispas en la oscuridad. El raspar del metal contra la piedra era un sonido áspero rítmico. De un lado al otro, de un lado al otro, ella afilaba el borde curvo del palín, hasta convertirlo en una punta aguda y peligrosa. Lo que antes era una herramienta para sembrar vida, ahora se transformaba en un arma silenciosa. Era un bautizo sombrío la aceptación de la lucha que había llegado hasta su puerta. No hablaron de lo que hacían. No les hizo falta. En el silencio del rancho, con el brillo del metal aceitado y el olor crudo del hierro afilado en el aire, sellaron un pacto sin palabras. Ya no era él protegiéndola ni ella sobreviviéndolo. Era su decisión. Su trinchera. Juntos. La citación había sido reducida a cenizas. Las líneas del combate estaban dibujadas. Si estás listo para el enfrentamiento, deja tu me gusta, suscríbete y comenta el número 5. La próxima vez que el sheriff venga no traerá papeles. No tuvieron que esperar mucho. Unos días después, bajo un cielo color moretón reciente, llegaron. El aire pesaba denso y cargado, y los cascos se oían antes de verlos. Era Alistair, tal como lo esperaban. Pero no era el bruto tambaleante empapado en whisky. Era el sheriff sobrio, frío, decidido. Montaba su caballo negro como una sombra, flanqueado por el deputy Finn y otro hombre con el rostro duro y un rifle en el arzón. No venían a intimidar, venían a imponer. Caleb estaba dentro de la cabaña, fuera de vista, la Winchester firme entre sus manos. Él y Alara habían acordado el plan sin necesidad de muchas palabras. Solo una mirada, un gesto. Él sería la última defensa, pero no la primera. Ese derecho le pertenecía a ella. Los hombres de Alistair se detuvieron justo afuera del cerco improvisado. Sus caballos resoplaban inquietos. El sheriff inspeccionó el rancho, los montones de leña bien cortada, la cabra sana, el jardín con sus tonos verdes imposibles bajo ese sol. En su rostro algo parecido al fastidio. Tal vez incluso incredulidad. Ese lugar no debía ser un hogar. Debía ser una tumba. Bajó del caballo con pasos rígidos, cargados de arrogancia. «¡Vengo por ella!», Caleb gritó sin siquiera mirar hacia la puerta de la cabaña. Daba por sentado que hablaba con el hombre. Esta vez no hay acuerdos. Ignoraron la citación. «Me la llevo». La puerta crujió. Pero quien apareció no fue Caleb. Alara salió rodando, enfrentando la luz cruel de la tarde. Colocó su silla justo frente a la entrada como centinela callada. En su regazo, oculta bajo una manta gruesa, estaba la palita afilada. Ese acero frío era una promesa muda contra su piel. No había temor en ella. El miedo que antes había anidado en sus huesos se había consumido, dejando en su lugar una claridad firme como la piedra. Tampoco había rabia. La rabia era un fuego inútil. Lo que sentía era propósito. Claro. Inamovible. Sostuvo la mirada de su padre. Alistair se detuvo de golpe. Esperaba a Caleb al rifle, a la obstinación de un viejo curtido por la guerra. Pero esto no. No esperaba que su hija lo encarara, ni que lo mirara Ara sin el terror con el que él se alimentaba, sino con una serenidad que desarmaba más que cualquier arma. «No tienes derecho a estar aquí», dijo Alara. Su voz no tembló. Cruzó el aire polvoriento con fuerza y claridad. Por un instante Alistair perdió el equilibrio, pero su desprecio habitual pronto lo recobró. Una sonrisa lenta y cruel le torció los labios. Derecho bufó dando un paso al frente. «Yo soy la ley en este territorio, niña estúpida. Tengo todo el derecho». No.
No lo tienes, replicó Alara cortándolo. Con mano firme sacó un pliego de cuero atado a un lado de su silla y extrajo un papel doblado. No era la citación. El papel era más grueso, la tinta reciente. Lo sostuvo en alto. Alistair lo miró como si fuera una víbora. Su soberbia chocó con un atisbo de duda. ¿Qué es eso?, soltó con recelo. Un título de propiedad, contestó Alara. Caleb me transfirió este terreno. Lo inscribimos en la corte del distrito la semana pasada. Esta tierra es mía. Dejó que las palabras tomaran peso. Cada una era un ladrillo levantando un muro entre ellos. Y usted, sheriff, está invadiendo propiedad ajena. El silencio fue absoluto. Hasta los caballos parecieron contener el aliento. La mandíbula de Finn colgaba estúpida. Alistair miró el título en la mano de ella, luego su rostro. Y por primera vez en su vida realmente la vio. No como una carga, no como una vergüenza que ocultar, sino como a una desconocida, una dueña de tierras. Una mujer usando su propio lenguaje, la ley en su contra. El suelo tembló bajo sus botas. Y él caía. Su cara se torció, roja de furia contenida. La máscara de autoridad se hizo trizas. Debajo un hombre tembloroso de rabia impotente. Era un tirano vencido por el peón que despreció. Tú escupió dando un paso atrás como si ella lo hubiese golpeado. Buscó con los ojos a Caleb desesperado buscando en él al culpable de esta rebelión. Pero Caleb no apareció. Esa victoria era de Alara. Alistair abrió la boca y luego la cerró. No había nada que pudiera decir. Estaba legalmente atado de manos. Era un hombre que siempre había manejado todo a base de amenazas y bravuconería. Y justo frente a sus propios hombres, su farol había sido descubierto. Con un grito ahogado de furia impotente, giró sobre sus talones, tironeó con fuerza las riendas de su caballo y se subió como pudo a la silla. No se dignó a mirar atrás. Azotó al animal con una brutalidad seca, huyendo del lugar de su humillación como si el mismo diablo lo persiguiera. Sus ayudantes, todavía en estado de shock, lo siguieron a trompicones, dejando a su paso solo una nube de polvo que picaba en la garganta. Alara los vio alejarse aún con el título de propiedad apretado entre los dedos. No sintió victoria. Ni orgullo. Solo una calma profunda, una certeza sólida de que su cimiento había resistido cuando todo pareció venirse abajo. Clavó la mirada en el viejo letrero de madera colgando por una bisagra oxidada a la entrada del rancho. Estaba en blanco. El nombre del antiguo dueño había sido borrado por años de viento y sol. A la mañana siguiente le pidió a Caleb un bote pequeño de pintura negra y una brocha. Con trazos lentos y decididos, pintó una sola palabra sobre la tabla. No escribió Caleb. No escribió Alara. Pintó aquello que todos aseguraban que había perdido. Lo único que demostró ser irrompible. Columna. Lo enfrentó solo con la ley y una voluntad de hierro. Si ese instante te puso la piel de gallina, escribe 6 en los comentarios y cuéntanos. Pero hombres como Alistair no aceptan perder. Su crueldad está a punto de tomar un camino aún más retorcido. El invierno llegó al rancho Columna, no como un manto blanco y suave, sino como un viento helado que rasgaba la tierra y la volvía dura como el hierro. El huerto murió. La vida verde se replegó bajo el suelo esperando. Dentro de la cabaña, sin embargo, había calor. El fuego crepitando en el hogar marcaba el ritmo del corazón frente a los aullidos del viento. El lazo silencioso entre Caleb y Alara se había afianzado, estableciéndose con la naturalidad de las estaciones. La victoria sobre su padre no los había adormecido, los había templado. Pero la vergüenza de Alistair Thorne seguía supurando como una herida abierta. Un hombre como él no podía dejar que lo vencieran sin devolver el golpe. Su odio, sin posibilidad de enfrentamiento directo, buscó una forma más baja y sigilosa de alcanzarlos. Una mañana, tras la primera helada que tiñó el mundo de plata, Caleb encontró colgando del nuevo cartel del rancho una bolsa de yute. Se movía con el viento helado y su rostro se tensó al llevarla adentro. Alara la abrió con dedos firmes. Dentro una muñeca de trapo infantil. Los botones de sus ojos la miraban vacíos.
La columna de la muñeca había sido quebrada, el cuerpo doblado hacia atrás de forma grotesca. En el bolsillo de su vestido de tela había un papel arrugado. Alara lo alisó con cuidado. 2 palabras garabateadas con rabia por su padre: sigue inútil. La crueldad era precisa, hecha a la medida. Una puñalada directa al punto más frágil de su historia. Era un mensaje diseñado para atravesar cualquier coraza. Meses atrás la habría destruido, habría colapsado. Pero la mujer que sostenía esa muñeca ya no era la misma niña abandonada en la tierra seca. Miró el juguete roto y las palabras llenas de veneno, y un frío coraje le subió por la columna. Eso era obra de un cobarde, un hombre débil, que atacaba desde las sombras porque ya no tenía el valor de enfrentarla cara a cara. No lloró. Tomó la muñeca y con solemnidad la arrojó al fuego. Ambos observaron cómo ardía. La sonrisa pintada se desvaneció en llamas hasta quedar en cenizas. Ese último acto mezquino no la quebró. La hizo más fuerte. Pero algo más comenzaba a cambiar. Algo que venía de dentro. Silencioso y profundo. A medida que los días se acortaban y las noches se alargaban, Alara empezó a notar un ritmo nuevo dentro de su cuerpo. Un cambio lento pero evidente. No era fruto de un enfrentamiento violento, sino de la intimidad callada que había nacido entre ella y Caleb. Una manta compartida en una noche fría. Un gesto de consuelo que se había transformado en algo más. Estaba embarazada. Al darse cuenta, un escalofrío le recorrió el alma. Traer un hijo a este mundo. A este conflicto. Darle a su padre otro blanco. Otra posible debilidad. El miedo era real. Como una piedra apretando el pecho. Pero luego miró a Caleb. Y después a las paredes sólidas de la casa que juntos habían levantado. Observó el letrero con el nombre Columna, y el miedo se convirtió en una determinación feroz y protectora más fuerte que todo lo que había sentido. Esto no era una maldición. Era el inicio de algo nuevo. Su padre quiso marcarla como inútil, el final de su linaje, pero la vida terca y valiente brotaba en su interior. No permitiría que ese niño naciera rodeado de miedo. Una noche se lo dijo a Caleb. Su voz apenas fue un susurro en la quietud de la cabaña. Él la miró. Su rostro curtido por el tiempo no mostró sorpresa. Luego alzó su mano grande y áspera, y la apoyó con delicadeza sobre su vientre. No dijo palabra, pero en ese gesto, en la profunda calma de su contacto, Alara sintió la respuesta. Él no era solo un protector, era un compañero, un padre. Y con eso todo cambió. Ya no estaban fortificándose solo contra un ataque, estaban edificando un porvenir. Alara recogió retazos de tela y comenzó a coser pequeñas prendas diminutas casi imposibles. Mientras cosía, solía tararear bajito melodías inventadas en el momento, cantos suaves de resistencia de huertos nacidos del polvo de hogares, alzados con valor. Caleb, al caer la tarde, se enfrascaba en un nuevo propósito. Con las mismas manos pacientes que habían levantado su jardín, empezó a tallar una cuna de pino claro, suave al tacto. El raspar de sus herramientas y el sonido sutil de la aguja atravesando tela se volvieron la nueva música del hogar. Era el eco de la esperanza. Pero la esperanza puede ser peligrosa en un mundo gobernado por hombres como Alistair. La noticia del estado de Alara, como todo secreto, llegó poco a poco al pueblo. Para el alguacil fue la ofensa definitiva que su hija rota descartada, no solo que hubiera sobrevivido, sino que estaba creando vida con el mismo hombre que lo había desafiado. Una rebelión que debía aplastar. El fuego inició una noche encendiendo un resplandor naranja en el cielo oscuro lamiendo las paredes del granero. Alistair no tuvo el valor de presentarse. Envió a sus esbirros a hacer su trabajo sucio. Pero Caleb ya lo había previsto. Semanas atrás había cavado una zanja profunda rodeando la cabaña y el granero con tierra desnuda. Las llamas rugieron devorando la madera seca del granero. Pero no lograron cruzar la trinchera. Murieron sofocadas contra el suelo negro. Al amanecer siguiente contemplaron los restos humeantes. El olor a ceniza era denso. Esa era la última línea. Alistair no se detendría hasta destruirlo todo. No pararía hasta verlos muertos o desterrados. Frente a la estructura carbonizada,
El Ara comprendió que ya no bastaba con defenderse. «No somos solo nosotros», dijo. Su voz era baja pero cargada de una nueva certeza. «Él ha hecho esto antes. He escuchado los murmullos. Mujeres en el pueblo, multas inventadas, tierras arrebatadas». Giró hacia Caleb con los ojos encendidos por un fuego más fuerte que el que arrasó su granero. «De que su poder es absoluto porque todos callan. Tenemos que darles una voz. Ya no pelearían solo por su parcela. Lucharían por todos los que habían sufrido bajo su corrupción». Ese día Caleb cabalgó no al juzgado del condado, sino al que estaba más allá del alcance de Alistair. Volvió acompañado de un abogado joven, con hambre de justicia ardiendo en la mirada. Y comenzaron la verdadera batalla no con armas, sino con papel y tinta. Recolectaron historias. Caleb y el abogado recorrieron caminos hablando con rancheros a quienes Alistair había oprimido. El Ara a su modo buscó a las mujeres. Reunieron declaraciones, pruebas y testimonios silenciosos que al unirse narraban la caída de un tirano escondido tras una estrella plateada. Ya no solo defendían su hogar, estaban construyendo un caso. Lo enfrentarían en su propio terreno. Iban a desmantelar su imperio verdad por verdad con juramento en mano. Y así llegaron a él. ¿Qué crees que pasará cuando los secretos del pueblo salgan a la luz? Escribe un 7 en los comentarios si estás listo para ver justicia. La última página está por escribirse. La batalla final no fue de fuego ni de pólvora. Se libró en una sala polvorienta del juzgado con paneles de madera y la mirada severa de un juez territorial. Alistair Thorne, despojado de su estrella, ya no estaba montado en su caballo, sino hundido en un banco de madera reducido sin su manto de autoridad. Los susurros que antes le servían de poder, ahora eran un rugido que no podía acallar. Uno a uno quienes había extorsionado y silenciado rancheros, mujeres, se levantaron y contaron su verdad. Voces que antes temblaban, ahora unidas en un muro sólido de testimonio. El Ara estaba allí, no necesitó hablar. Su sola presencia erguida y serena en su silla fue un testimonio más potente que cualquier palabra. Era la prueba viviente de su crueldad y símbolo del valor que finalmente lo había derribado. El veredicto fue rápido. Alistair Thorne estaba acabado. Su legado reducido a una advertencia sobre la corrupción y la soberbia. La justicia, aunque lenta, había llegado a su rincón del mundo. El amanecer cubrió el rancho Spine, tiñendo la nieve de invierno con tonos rosados y dorados. El aire estaba limpio, libre del miedo que antes lo empapaba todo. Las vigas calcinadas del granero eran recordatorio de la lucha, pero no de pérdida. Eran un monumento a lo superado. Dentro de la cabaña sobre la mesa reposaba un nuevo documento legal. No era una citación ni una escritura. Era un formulario sencillo del registro territorial. Sobre él, con mano firme y clara, el Ara había escrito un nombre nuevo. No el que le dieron al nacer. Un nombre que no sabía a vergüenza ni a ceniza. No uno impuesto. Uno que eligió. Uno que se ganó. Alara Boons. Era una declaración de linaje nuevo. No de sangre, sino de espíritu. Se despojó del papel de víctima y se proclamó fundadora. Caleb estaba a su lado con la mano en su hombro. Una afirmación muda. Él le dio la oportunidad un pedazo de tierra. Pero fue ella quien construyó una vida sobre él. La cabaña ya no era un refugio, era una fortaleza, sus muros impregnados de la fuerza silenciosa de su voluntad compartida. Afuera, bajo una capa de paja, dormía el jardín invernal. Era una promesa de primavera, un símbolo de que la vida terca siempre vuelve. Y dentro de el Ara, la vida empezaba a moverse. Un recordatorio constante y suave del porvenir. La cuna que Caleb había terminado descansaba en un rincón. Lisa. Vacía. Esperando. No era solo un lecho para un recién nacido. Era una prueba viva de que otro mundo era posible. Un mundo donde un niño pudiera llegar envuelto en amor, no en miedo. De una joven vendida por una botella de aguardiente barato. Una criatura que su propio padre desechó como inútil. Alara se forjó una nueva existencia. Convirtió el silencio que le impusieron en fuerza.
Transformó el daño recibido en rumbo. Tomó un cuerpo que el mundo llamó roto y lo convirtió en una voz imposible de ignorar. Demostró que el valor real de una persona no está en sus pasos, sino en su resistencia a desaparecer. Ese valor se mide en la valentía de sembrar una semilla en tierra estéril, en enfrentar a un tirano con la verdad como única arma, en decidir cómo te llamas y con ello reclamar tu destino. Allí entre la tierra dura del oeste, en una parcela nacida de la terquedad y redimida por la entereza, ocurrió la única revolución que importa, la del alma humana, que se niega a quebrarse. Si esta historia de resiliencia te tocó el alma, comenta con un 8 y compártela con quien necesite oírla. No olvides suscribirte para más relatos que demuestran que el espíritu humano no se doblega. Cuando una historia como esta llega a su fin, y el polvo por fin se asienta en el rancho Spine, parece fácil simplemente respirar hondo y seguir. Pero esta clase de historia no está hecha solo para escucharse. Está hecha para quedarse dentro. Deja una huella como el polvo fino del llano que se adhiere mucho después de las últimas palabras. Porque la lucha de Alara y Caleb, la crueldad de Alistair, no son solo personajes. Son ecos de cosas que vemos y sentimos en nuestras propias vidas incluso hoy. La primera y más poderosa lección es sobre el valor. Piénsalo bien. La historia de Alara empezó con un precio: una botella de mezcal barato y un tarro de leche de cabra. Su propio padre, quien debió protegerla, fue quien la puso en venta ante el mundo. Y lo hizo por casi nada. La etiquetó como inservible. ¿Y cuántos de nosotros hemos cargado con etiquetas que nunca pedimos? Tal vez vinieron de un padre, un maestro, un jefe, o incluso esa voz interior que nos critica sin cesar. Inútil. No lo suficientemente listo. No lo bastante fuerte. Roto. Todos tenemos una versión de esa muñeca desgarrada que su padre envió. Ese símbolo cruel torcido diseñado para recordarnos lo que nos falta. Y tenemos una elección. Podemos cargar con esa muñeca toda la vida, dejando que su peso nos doble el alma. O podemos hacer lo que hizo Alara. Podemos mirarla, reconocer de dónde vino esa maldad, y luego tener el coraje de lanzarla al fuego. Nuestro valor no lo define quien nos menosprecia. Lo determina quien ve la chispa que queda en nuestros ojos, incluso cuando nosotros mismos ya no la vemos. Y eso nos lleva a Caleb. Caleb representa el poder callado de los actos. En un mundo lleno de gritos vacíos, promesas huecas y halagos sin fondo. Caleb construyó una rampa. No dio discursos sobre creer en ella. No derramó lástima. Vio un obstáculo, un solo escalón que era un muro para ella, y sin palabras lo eliminó. Preparó la avena, limpió el rifle. Su apoyo no fue una declaración, fue una acción. Nos deja una pregunta difícil. ¿Quiénes con nuestros Caleb aquellas personas que no solo dicen que están, sino que se presentan y ponen los tablones aunque sea en silencio? Y más importante aún, ¿cuándo hemos sido Caleb para alguien más? La fuerza verdadera. El apoyo genuino suele hablar poco. Solo actúa. Brinda la madera, la tierra y el espacio para que alguien más comience a florecer. Porque de eso se trataba el jardín, no solo de alimento. Se trataba de poder. Caleb le dio las herramientas, pero fue ella quien tuvo que ensuciarse las manos. Sembrar, cuidar, proteger. Ese jardín fue lo primero que realmente le perteneció. Un lugar donde su esfuerzo se convirtió en algo real. Todos necesitamos nuestro propio jardín. No tiene que ser tierra. Puede ser una habilidad que ansiamos aprender. Un proyecto que seguimos posponiendo. Una relación rota que queremos sanar. Ese espacio donde dejamos de ser receptores pasivos y comenzamos a construir algo con intención. Todo empieza con una semilla. Una decisión de cultivar en lugar de resignarse al suelo árido. Y por último, llega el enfrentamiento. Todos tenemos un Alistair Thorne por enfrentar. Quizá no sea un sheriff corrupto. Tal vez sea un sistema que sentimos amañado. O un trabajo tóxico. O un miedo que llevamos años arrastrando. Una adicción.
Esa fuerza opresora que nos grita que no merecemos alegría, que no tenemos derecho a nuestra tierra, a existir a nuestra manera. Esta historia nos enseña que hay dos formas de luchar. Está el Winchester de Caleb, esa última defensa que uno guarda por si acaso. Pero la victoria final vino del título de propiedad de Alara. Ganó usando el mismo sistema que buscaba destruirla. Nos enseña que a veces la lucha más valiente no es la más ruidosa. A veces el acto más revolucionario es hacer la tarea, encontrar el hueco legal, presentar el papel correcto y reclamar tu poder en un idioma que el opresor no esperaba. Esta historia trata de construir una columna vertebral. No es algo con lo que naces o no. Es algo que forjas día tras día. La forjas cuando te atreves a ir al pueblo. La forjas cuando quemas la citación. Cuando miras a tu agresor y dices, no tienes derecho a estar aquí. Cada acto de coraje es una vértebra más que te endereza. Incluso si estás en una silla de ruedas. La verdadera pregunta que deja esta historia es, ¿qué nombre estás pintando en tu letrero? ¿El que te impusieron o el que ganaste con tus actos? Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te sentiste como Alara o actuaste como Caleb, cuéntanoslo en los comentarios. Leemos cada palabra. Comparte qué nombre escribirías tú. Da like, suscríbete y comparte este video con quien necesite aliento en su batalla silenciosa. Esto no es solo un canal. Es una fogata donde las historias nos recuerdan que incluso después del invierno más cruel, la vida siempre encuentra su camino. Gracias por estar aquí.